Niños, niñas, madres, padres, educadores. Hora de formar de chico a grande y caminar juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Educación pública desde el comienzo. Un programa para aprender y acompañar a los más pequeños en su primer gran viaje. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Junto a Marcela Soto. Invita Junji, Gobierno de Chile. Total, aquí estamos conversando desde antes. Este programa parte como media hora antes, ¿cierto? Bueno, damos la bienvenida a todos nuestros auditores iniciando un nuevo capítulo de Juego Luego Aprendo y ya están acá nuestras invitadas, ya las escuchaban. Quiero saludar a María Cristina Ponce, que es educadora de párvulo y también integrante del Departamento Técnico de Junji, también magíster en educación. María Cristina, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contenta de estar acá. Muy bien, se le escuchaba muy Sí. contenta, como también se le escuchaba muy contenta a Ivonne Stay, que es educadora de párvulo del Jardín Infantil Mi Refugio de Cerrillos. ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias por estar acá. Oye, a todos los papás que nos escuchan, a lo mejor hay alguna papá mamá o algún abuelito que manda a su nieto va a este Jardín Infantil Mi Refugio en Cerrillo. Hoy día la invitación a todos los auditores es a que se hagan parte de una suerte de juego, una invitación a motivar la exploración, a motivar el juego, a motivar la curiosidad, porque hoy junto a María Cristina y junto a Ivonne lo que queremos incentivar tiene que ver precisamente con esta exploración y la importancia que tiene la ciencia desde la más temprana edad. Hoy día vamos a hablar de ciencia y de cómo precisamente se está acercando la ciencia a los niños y niñas en los jardines infantiles de Junji, cómo también tenemos actores y buenos aliados en este trabajo. Vamos a hablar del apoyo que brinda CONICYT y también las universidades que están entregando programas o aportes para que en los jardines infantiles de Junji los niños se vayan vinculando con la ciencia. También vamos a conocer de los programas que se están desarrollando, de qué manera se hace eco este objetivo de incorporar la ciencia en la educación parvular y por cierto que vamos a hablar de todos los beneficios que trae asociado a la exploración y la curiosidad de todo eso. Entonces es lo que queremos conversar esta mañana, la invitación entonces a que se sumen a esta hora de programa. En Cooperativa continúa Juego, luego aprendo. Hoy compartiendo con ustedes el trabajo que ya se está haciendo en todos los jardines infantiles de Junji, que es el tema de abordar la ciencia desde los más niveles más tempranos de educación. Y quiero partir comentándoles precisamente lo que señalaba Jean Piaget, que es pionero de la teoría del desarrollo cognitivo, quien defendía a los niños y su lógica y su estilo. Él decía que los niños piensan de manera opuesta al método científico, pero aún así pueden hacer grandes descubrimientos. Él decía, Jean Piaget, que los niños aprenden irracionalmente, de manera, tal vez ellos son un poquitito ilógicos, siempre están condicionados por el aquí y el ahora, y aún así ellos pueden ir generando aprendizajes relevantes que de alguna manera se emparentan con el método científico. Dicho esto, lo primero que quiero preguntarle a nuestra invitada María Cristina Ponce es precisamente pues, cuál es la importancia que las ciencias tienen en la educación parvularia y por qué actualmente es un contenido relevante en esta etapa inicial. Bueno, la ciencia es importante como dentro del tema del desarrollo del ser humano. O sea, es un área más, un ámbito más de desarrollo que es muy relevante porque genera capacidades para explorar activamente, asombrarse, indagar, reflexionar también, claro, y estar con una actitud alerta en lo que le pasa en el mundo, ya en su mundo natural. Por lo tanto, es muy importante que la ciencia esté presente en el currículum de la educación parvularia, y de hecho lo está, porque también tiene que ver con la formación de un niño y niña ciudadana, que le interesa en el mundo, que lo puede cambiar, que puede hacer innovaciones, que puede reflexionar sobre lo que está pasando. Entonces, en este contexto, la ciencia en el jardín infantil es como un ámbito más dentro de lo que es el desarrollo infantil. Claro, pero en términos generales alguien dirá, como enseñándoles ciencia, a los niños tenemos que señalar de qué manera, con qué herramientas van precisamente entregando estos conocimientos y dejémoslo claro, es el jardín infantil, claro, es en un ámbito en el que la libertad es lo que prima. Justamente porque hay diferentes enfoques de enseñar, entre comillas, lo que es la ciencia. Y en el caso de educación parvularia es a través de la exploración activa.
O sea, el niño como un sujeto que aprende, el niño un sujeto que explora y que a partir de su exploración constante genera asombro y empieza a generar hipótesis de lo que ocurre en los hechos, los fenómenos. Y ¿no la es cierto? genera porque previamente tuvo contacto con esa Contacto con el realidad, se medio. asombró con esa realidad, tocó esa Exacto. realidad. O sea, la ciencia en el jardín infantil es como parte de lo que es el niño. O sea, no es algo extra, ¿no es cierto? El niño es explorador por esencia y la ciencia también justamente Requiere que se alguien- incentiva, se genera a partir de lo que es la exploración. de Claro. hacerse grandes preguntas. Grandes preguntas. Quien sabe precisamente de hacer esta bajada es Ivonne está ahí en el Jardín Infantil Mi Refugio. Ivonne, quería particularmente consultarte porque tengo entendido que cada año se celebra la Semana de la Ciencia en los Jardines Infantiles de Junji. ¿Qué actividades, por ejemplo, si pudieras testimoniar lo que hacen ahí en el Jardín Infantil Mi Refugio, qué actividades con sello científico ustedes desarrollan, por lo menos durante la Semana de la Ciencia? Bueno, nosotros desarrollamos variadas actividades en relación a la electroestática. Electroestática, esto de que se les electro. paran los pelos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, uno dice una palabra como electroestática, hasta difícil de pronunciar, pero al ejecutar es un simple globo frotado en el pelo del niño. Claro. ¿Y qué obtenemos? Actividad, pelos parados. Y eso significa que tu aula se llenó de ruido, de asombro. Exactamente, Claro. son unas caras de Y se asombro. generan preguntas, Claro, nuevas Exacto. preguntas. ¿Qué también. pasó? Mira, tía, mira. Y todos quieren decir lo que a ellos les sucede. Y es algo tan simple y tan enriquecedor porque el niño puede lograr ver lo que pasa al otro. Si bien es cierto, a lo mejor no puede observarse a sí mismo. Claro. Ahora, si contamos con un espejo, también podemos hacerlo. Estamos También multiplicando. se hace la fricción del globo con su cabeza y podemos tener distintos elementos. Por ejemplo, Chaya. Queda un despelote, pero un despelote entretenido, donde hay un aprendizaje significativo para el niño, porque él fue el gestor de su acción. Entonces, distinto es que yo le muestre una lámina y le diga, mira lo que podría pasar si tú frotas el globo. Claro. Sin en cambio, él lo hace, lo lleva a la acción y le perdura en el tiempo. Y es un aprendizaje significativo que él jamás lo va a olvidar. Bueno, Entonces, y lo que claro. señala, hay que tener claro que precisamente toda exploración y toda curiosidad requiere de la libertad que implica, por ejemplo, el desorden o el caos que puede Exacto. generar este tipo de actividades. La libertad y el respeto a los tiempos de los niños, porque también conversábamos antes que muchas veces lo que prima es el tiempo del adulto. Ah, claro. Los niños se asombran, de hecho, o sea, una característica innata de ellos, el asombro, la curiosidad. Y a veces se detiene, por ejemplo, a ver una hormiguita, pero los padres o los educadores, qué sé yo, con sus tiempos... Tienen cronometrado cuánto tiene que durar esa saca al actividad. niño Claro. de esa experiencia que está teniendo en ese momento. Y lo importante justamente es que se desarrolle esto, la capacidad de ser curioso y de asombrarse. Y eso Y de dar significa los también tiempos. libertad, significa desorden dentro de lo que es un orden para el niño también, porque es algo serio que Ahora, está aprendiendo. Aparte que es un sí. contexto pedagógico, o sea, si una persona anexa a nuestro trabajo, ingresa a una sala donde hay chaya tirada por todo el piso, niños con pelos parados, globo, va a decir, ¿qué pasó aquí? La importancia que sepa contextualizar. Claro, ¿cierto? exacto, dentro del contexto de la situación. Y para los niños es un gozo. Y eso es lo principal, que el niño goce la actividad porque va a ser, insisto, más significativa. O sea, y claramente va a llegar a su casa y va a querer replicar lo que aprendió y lo que descubrió y va a querer, mamá, un globo, va a querer que juguemos con el papel, la peineta, en fin, va a querer, en definitiva, Más. comprometer también al resto de su Claro. entorno, a su familia, saber, mira lo que yo encontré. Y entender otros procesos que pasan en su entorno. Y eso es el tema de la ciencia, que no es ciencia como para hacer experimentos así Claro. aislados, sino que para entender y comprender lo que pasa en su mundo. Entonces puede entender otros fenómenos, otras situaciones que suceden en su casa a partir de esta experiencia que es lúdica. Ahora, lo prácticamente. importante es que aquí hay una persona que es la articuladora de Claro. todo este estímulo y de esta capacidad que tienen los niños de, a partir de un ejemplo concreto, asombrarse de esa manera. Y ahí está la figura entonces de las educadoras y la importancia que tienen ustedes precisamente en potenciar este tipo de contenido en la sala de clase, porque tienen un rol clave. Claro, nosotros como educadores igualmente tenemos que armar todo un contexto para poder entregar las herramientas, para poder facilitar el aprendizaje de experiencia para el niño, porque yo ya aprendí, es el niño el que se va a enriquecer, el que va a aprender, y para ello yo le entrego los materiales, la herramienta y los recursos.
y presento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué crees tú? ¿Para qué funcionará? ¿Qué lograremos? Preguntas divergentes en las cuales el niño pueda crear un pensamiento más abstracto, no tan de contenido concreto, exactamente. Entonces, vamos al pensamiento de él y qué es lo que queremos lograr. El niño puede generar hipótesis y frente a eso tenemos variadas respuestas. Y nosotros no intervenimos directamente en la acción, los dejamos manipular libremente. Y una vez que ellos ya empiezan a hacer preguntas de cuestionamiento, es donde nosotros intervenimos. Porque si yo veo a un niño que está muy entretenido, muy concentrado en su acción, no puedo decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Porque voy a romper el minuto de crecimiento de su aprendizaje. Ese proceso. Entonces hay que dejarlo libremente y luego yo puedo interferir y hacer preguntas y complementar aún más su aprendizaje. Claro, o sea, los educadores y las familias también tienen que dejar este tiempo de exploración más libre y saber cuándo puede generar un nuevo desafío en el niño y la niña. Por ejemplo, lo que señalaba Ivonne, hace una pregunta, ¿qué pasaría si, que en el fondo son desarrollo de hipótesis infantiles, ¿qué crees tú que va a pasar si? Entonces, pero en el fondo no puedo tampoco tratar de bloquear el pensamiento, la acción de los niños. Y tampoco pautear la conversación, pautear las preguntas. No, o sea, aquí también las tías tienen que sorprenderse con lo que los niños preguntan. Claro, porque los niños también de repente nos sorprenden con sus preguntas y de repente uno dice, ¿cómo respondo? Entonces uno debe estar como atenta a esas respuestas claves que uno debe dar. Entonces ir enriqueciendo su acción nada más. Bueno, y pasa eso también, que de repente las preguntas sobrepasan tal vez los conocimientos que pueda tener el adulto. La educadora. Y ahí justamente una de las cuestiones como importante es que la ciencia también es investigación. Y ahí educadoras, familias, niños, ahí se abre niñas, el mundo de posibilidades para que el niño de empezar a explorar y buscar respuestas a las preguntas. Y eso implica entonces que la familia también acoge a este niño que llega con este estímulo y va a llegar con muchas preguntas y la familia va a tener que hacer, o sea, la idea es que lo acoja en esas inquietudes. Claro, exacto. Eso genera también que uno dice, ¿cuál es mi rol como mediadora? Prepararme. Porque yo no puedo presentarme ante un niño sin manejar el concepto, el contenido. Entonces yo debo, al momento de realizar mi planificación, imaginarme cómo va a resultar. Y si hay un concepto que no manejo, investigar. Ser un poquito... Anticipar las posibles preguntas. Muy en la línea del tema de conversación de esta mañana, que es de qué manera la ciencia es parte también de los contenidos curriculares al interior de los jardines infantiles, es que el juego resulta clave precisamente para estimular el acercamiento con la ciencia, porque el juego espontáneo, la creatividad y la exploración propia de la niñez son el motor de los aprendizajes en la primera infancia. Junji, por cierto, los invita a jugar y a ser felices. Y un tema importante que quiero compartir con todos los auditores y le pasa a todas las familias cuando nuestros niños no están con los papás. El temor de que ocurra algo y de qué manera nuestro niño puede ser controlado o acompañado. Queremos contarles y compartir con ustedes una muy buena noticia en esa línea para controlar un poquitito esos temores, contarles que precisamente Junji está trabajando permanentemente en el tema de la seguridad al interior de los jardines infantiles y les queremos comentar que acaba de adquirir 150 carros muy modernos, carros de evacuación, ese es el término, que permiten trasladar a los párvulos en situaciones de emergencia a lo largo de todo el país. Vamos a conocer las características de esta importante inversión.
Como escuchábamos entonces, es un trabajo que va a ser sostenido en el tiempo. Tenemos entonces estos 50 carros de evacuación que acaban de ser adquiridos, que van a ser destinados y distribuidos en los 21 jardines infantiles que están en este minuto insertos en cotas de inundabilidad que han sido definidas por el CHOA. Va a ser como el primer lugar al que van a llegar estos carros de evacuación. Pero para que ustedes atiendan entonces que es un trabajo que se va a ir haciendo y que se va a ir invirtiendo cada vez más para que la mayor parte de los jardines infantiles de Junji a lo largo del país cuenten precisamente con este apoyo. Es lo que queríamos compartir hasta ahora de la mañana en este capítulo de Juego Luego Aprendo, en el que estamos hablando de ciencia junto a María Cristina Ponce y junto a Ivonne. Está ahí hablando de la importancia que tiene que no solamente en el jardín infantil entreguemos los estímulos, sino que la familia, cuando recibe a este niño que va a llegar sumamente asombrado, sepamos cómo acogerlos y dar ese paso siguiente ya en la casa. Uh-huh. Claro, lo importante, ¿no es cierto?, que es cómo se enfrenta la educación infantil, bueno, en educación parvularia y en la Junji específicamente, y es a través del juego, como tú señalabas, Marcela. Entonces, el juego es el motor que moviliza al niño para explorar, para conocer su mundo, y para eso no necesita, como se señala de repente, un laboratorio especial, o colocar esta imagen, ¿no es cierto?, de un niño con lentes, con un cuaderno, un delantal blanco, como muy serio, que es el estereotipo, ¿no es cierto?, de lo que cuando se habla del niño científico, sino que justamente un niño. Tú lo has dicho, el estereotipo. ¿Y quiénes son los que nos hacemos cargo de los estereotipos? Los adultos. Claro, y esto no, es un niño, niña, ¿no es cierto?, tal como son los niños y niñas curiosos, y por lo tanto no necesitan otros espacios que es su mundo más cercano. El patio, el patio del jardín infantil, su propia sala, su barrio, ¿no es cierto?, claro. La plaza de su barrio, el contexto donde ellos pueden desenvolverse y generar, ¿no es cierto?, inquietudes que le permitan indagar y hacerse preguntas y responder algunas cuestiones que les interesan. Bueno, la importancia entonces que tiene acercar a los niños a la ciencia, cuáles son los beneficios de vincularlos con este mundo, es lo que seguimos conversando cuando regresemos acá a Juego Luego Aprendo. Seguimos caminando juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego Luego Aprendo, en Cooperativa. Nuevamente tomando como inspiración a Jean Piaget, él también decía en el contexto de la importancia que tiene que nuestros niños exploren, descubran, para acercarse al mundo de las ciencias. Jean Piaget decía que los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias en relación a su estado de desarrollo cognitivo. Hoy en el Juego Luego Aprendo, precisamente hablando de qué manera estos contenidos son parte ya del aula, de la sala de clases del jardín, no la sala de clases, sino que de los jardines infantiles y sobre todo de los patios de los jardines infantiles. Quería preguntarle a María Cristina, también a Ivonne, ¿qué piensan o qué sentido les hace la frase el mejor laboratorio de un niño es el mundo? ¿Esto es una realidad en los jardines infantiles de Junji? Les pregunto a ambas. Sí, justamente el laboratorio del niño es su realidad, es la realidad donde vive, su patio, su casa, la plaza que está ahí, el barrio, ¿no es cierto? Y la misma casa que estábamos hablando anteriormente, pasan muchas cuestiones, por ejemplo, cuando la madre o el padre o la persona, el que cocine, ¿no es cierto?, empieza a cocinar, suceden ciertos procesos, y que a los niños les interesa y les gusta química estar, de la cocina y la química, la mezcla, ¿no es cierto?, las hablan transformaciones que tienen los alimentos. Entonces pasan muchos procesos que a los niños les interesa, y justamente la actividad cotidiana de las casas debiese ser también un laboratorio de aprendizaje para los niños y las niñas. Yo apoyo bastante la idea. Creo que no se necesitan grandes materiales ni recursos para tener un laboratorio y enseñarle a un niño a crear, a inventar, porque es algo tan simple como hacer jugo. Un jugo en sobre tiene un colorante, el cual tú lo combinas con el agua y eso para el niño va a generar asombro. Y es un recurso que es factible de conseguir, es accesible, no es algo que sea difícil. En el hogar las familias también pueden enriquecer el apoyo también del aprendizaje. En conjunto con el jardín infantil hay una ayuda mutua. Entonces entre ambos
actores podemos ayudar al niño en general. La familia su nunca aprendizaje. puede desentenderse de que todo el tiempo es tiempo de aprendizaje para nuestros Y niños hacerlo y niñas. partícipe de todo lo que suceda en la casa. ¿A quién no se le quema un enchufe, por ejemplo? O la luz, ¿no es cierto? O el agua. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo nosotros tratamos de contestar, de estar presentes en las interrogantes que tienen el niño y la niña y de ir generando propuestas como de investigación respecto a lo que sucede en el hogar? Y ahí también señalar la importancia que tiene la actitud que asume el adulto para este niño que tiene todas las curiosidades del mundo, la actitud de no cansarse de que No lleguen pregunte. muchísimas preguntas, ¿cierto? Claro. Hay que tener una actitud en ese sentido acogedora hacia las inquietudes. De facilitador. Directamente uno como adulto debe bajar al nivel del niño, no subir al niño al nivel del adulto, porque es mucho más fácil uno recordar su infancia, recordar nuestra niñez, cómo fuimos, y si a lo mejor no tuvimos ese estímulo, crearlo junto a nuestros niños, porque también como persona voy a crecer y voy a aprender de mis niños. Bueno, de hecho, tú Claro. con lo que nos señalas, ya estamos hace ya un ratito dando cuenta de los beneficios que tiene precisamente acercar a los niños al mundo de la ciencia, que en definitiva es acercarlo al mundo de las preguntas, ¿o no? Claro, hacerse preguntas, y eso significa también que va comprendiendo mejor el mundo y se da cuenta de que es inagotable, que uno como ser humano se realiza eternamente preguntas, que el conocimiento no tiene un fin, sino que se va produciendo constantemente. Y esa actitud, ¿no es cierto?, en la vida es como muy interesante como desarrollo humano, ¿no es cierto?, de que efectivamente nosotros nos estemos preguntando, nos estemos cuestionando, estemos reflexionando, estemos buscando argumentos también a nuestras posiciones. Entonces es como bien importante eso. Ivonne, y como por tu experiencia ahí en el jardín infantil, recordemos que tú estás en el jardín infantil Mi Refugio, ahí en Cerrillos, auditores que nos escuchan, el lunes van a decirle a la tía, la escuchamos. Bueno, a partir de tu experiencia sería bueno que nos testimoniaras, no sé, las reacciones o los cambios que tú has podido vivenciar en el aula cuando los niños están siendo parte de estas actividades en las que se vinculan con el mundo de la ciencia. Yo creo que la ciencia realmente amplía su capacidad de pensamiento abstracto, de pasar algo de concreto a abstracto. Es muy notable el cambio. Se desarrollan variadas habilidades en conocimiento, lenguaje, protagonismo. Si pudiéramos ver lo que pasa en el cerebro de ese niño, todas Sería las conexiones que se maravilloso, articulan. sería maravilloso. Es como los dibujos animados cuando hacen la conexión La neuronal, la sinapsis. Es algo realmente enriquecedor para ellos, porque yo le digo al niño, esto es masa, esto es globo, estos son colores, ¿cómo se llamará? Y el niño va generando un lenguaje. Pensemos que nuestros niños, y este proyecto de CONICYT está enfocado a niños de 3 años. Hay niños de 3 años que por falta de estimulación del hogar o por distintas razones externas, no hay un mayor lenguaje, no hay fluidez en él, no hay una concentración, no hay un pensamiento abstracto, claramente, porque ellos son muy tangibles. Entonces, todo esto genera él un desarrollo en su forma de ser. Pensemos que estamos formando personas del futuro. Y la importancia entonces de que esto se articule desde la Desde infancia. desde la cuna. Yo creo que quizás también el programa podríamos bajarlo aún más. Los bebés, ellos también se enriquecen porque nosotros tenemos el conocimiento de estas acciones, de las actividades, y las modificamos también para los pequeños porque ellos son muy táctiles. Claro. Entonces uno debe enriquecerlo y el niño adquiere estas habilidades, nuevos conocimientos, desarrolla competencias que son técnicas. No es, para ellos no es llegar y aprender a hablar. Uno puede decir, ya, me paro, camino, corro. Claro. El niño Las no, etapas. es una etapa y es un desarrollo con un proceso adecuado. No me puedo saltar una etapa en él. Entonces yo debo enriquecer esto dándole la libertad de expresión para que él pueda manifestarse en su amplio, así como Ahora, lo a su importante es que ancha. tú acabas de anticipar actores relevantes que están siendo parte precisamente de este objetivo clave, que es que nuestros niños se vinculen con la ciencia desde pequeñitos. Hablabas recién de CONICYT. Vamos a conocer las características de ese programa, también cómo están trabajando con las educadoras de párvulo para capacitarlas precisamente para que estas actividades sean cada vez más enriquecedoras. Desde el comienzo, la educación en la primera infancia sigue en Cooperativa. Juego, luego aprendo.
Y hoy específicamente hablando de estimulación, de exploración, de aprendizaje, de la vinculación desde la más tierna infancia con el mundo de la ciencia. Y comentábamos junto a María Cristina Ponce y a Ivonne Están que se han ido generando redes de apoyo, de acompañamiento, todas con el fin de potenciar este objetivo, llevar la ciencia hasta los jardines infantiles. Quería preguntarle específicamente a Ivonne, tú fuiste parte de los talleres del programa Explora, que se titulan Tus competencias en ciencia. Me gustaría que comentaras un poquitito de qué se trata esta capacitación. ¿Cuán bien lo pasaste? ¿Cuánto te desordenaron en esta capacitación? Bueno, el programa de TCC, como le llamábamos nosotros, fue bastante enriquecedor porque era como un desafío también para nosotros, algo desconocido, algo nuevo. Y al presentarnos fue como, niña, no tenga un susto, chicas, siéntense cómodas, vamos a jugar. Y uno dice, ¿qué? Pero si venimos a una capacitación. Además, para enseñar ciencia a los niños. Claro, entonces nosotros llevábamos nuestro cuaderno, nuestro lápiz para tomar apuntes. Siempre pensamos que íbamos a hablar conceptos técnicos y en realidad no fue nada de eso. Fue algo muy lúdico, algo muy didáctico, donde nos tirábamos al suelo, hacíamos pompas de jabón, explorábamos entre nosotras mismas como adultas, nos dimos cuenta que pudimos llegar a los niños y nos imaginábamos. Honestamente, yo o sea, te evocó tu infancia todo el rato ese taller. Exacto. Ahora, lo importante es que con ese taller tú vuelves al jardín infantil y puedes ir entregando estos conocimientos al resto de las educadoras y a las técnicas que están en el jardín, porque les entregan material que durante el año van desarrollando. Se entrega un kit de materiales en el cual viene un set de planificaciones de acuerdo a las competencias que se van a trabajar, que son científicas y técnicas. Entonces uno puede desarrollar proyectos también. Va una a una. No puedo hacer la número 5 si no he hecho la 4. Es un proceso. O sea, para que los papás que nos escuchen en este minuto sepan cuán serio es el trabajo que se está que se desarrolla para llevar estos temas a los niños. Hay aplicación, hay desarrollo, hay evaluación, se envían informes, porque hay un seguimiento del trabajo que se hizo en la capacitación. Entonces, esto no es por azar. Esto es una secuencia de acciones en las cuales se evalúa y se da cuenta ya que hay una certificación también de por medio, que la evalúa el Centro de Formación Técnico, después de este año completo, ustedes son evaluadas entonces para certificar las jardines infantiles. Exactamente. Ahora, importante entonces que las familias se entiendan cómo CONICET también llega con su expertise a los jardines infantiles, cómo se acerca también a nuestros niños con el conocimiento que pueden tener todos los científicos que están en CONICET, de qué manera también esta institución está preocupada de llevar ese conocimiento a la comunidad. Y también otros aliados importantes son las universidades. María Cristina, concretamente el trabajo que realizan con la Academia Chilena de las Ciencias o con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Específicamente pregunto por el programa de enseñanzas en ciencias basado en la indagación, que tiene una sigla, ECPI. Claro. El ECPI es una metodología que está en relación al método científico y que está diseñada para enseñar ciencias de una manera activa a los niños, las niñas. Al contrario de la ciencia tradicional, donde se veía que era con lápiz, pizarrón y lápiz, pizarrón y tiza, ¿no es cierto? Acá lo importante es el rol activo del niño y la niña, y que este método ECPI, ¿no es cierto?, tiene relación con la enseñanza activa, donde existen como 4 procesos clave. El primer proceso es el tema de la focalización, que parte, ¿no es cierto?, de la exploración activa del niño, del medio, y el levantamiento de problemas, y también de la generación de hipótesis, de hacerse preguntas respecto a una situación determinada. Por lo tanto, por eso se llama focalización, porque a partir de este laboratorio que hablábamos, que es el mundo, que es el patio, que es el parque, focalizamos respecto a una situación, a un hecho, a un fenómeno, y a partir de eso problematizamos y empezamos a hacer preguntas. Y respecto a eso, tal como decía Ivonne, empezamos a explorar y a dar una multitud de respuestas respecto a eso. Esto también forma parte de un programa entonces en el que se capacita a las educadoras. Claro. Y se forma también a las educadoras de párvulo en las universidades de esta manera. Entonces, la exploración se van experimentando y viendo las posibles soluciones a la problemática que vimos, el levantamiento de hipótesis, para luego también tener un proceso de reflexión. Por eso esto está muy, tal como decía Ivonne también, muy vinculado con los procesos cognitivos,
pero también actitudinales, porque hay que tener respeto hacia lo que nosotros estamos investigando. Hay mucho énfasis en la educación parvularia del cuidado y el respeto y la preservación del medio ambiente. O sea, no es tomar experimentar tan libremente Claro, con sin el medir medio las natural. consecuencias, sin hacerse Exacto. cargo de la... Claro, y finalmente este proceso que también tiene que ver con lo que es la ciencia desde una perspectiva activa, es la aplicación que tenemos para el mundo real. Es decir, no es como un conocimiento estanco o cristalizado que uno aprende, Que me lo quedo. sino que yo lo aplico en mi vida cotidiana. Ahora, Entonces, el método EXFI está incorporado en lo que es la educación de los niños desde educación parvularia del segundo ciclo hacia adelante, porque los niños, tal como decía Ivonne, de los 0 a 3, es más bien incentivar la curiosidad, la exploración, la sensorialidad con los materiales, para luego, ¿no es cierto?, a través del lenguaje también, ir desarrollando un proceso como mucho más sistemático. Ahora, lo bonito que tiene precisamente de vincular a los niños con la ciencia y con el método científico es de qué manera se levanta y se hace tan relevante el tema del ensayo y del error, y que desde pequeñitos atiendan que el error puede ser un gran momento de aprendizaje, porque el error, todo el mundo vive queriendo evitar los errores, pero por Dios, para un niño equivocarse en algo, volver a hacerlo hasta encontrar una solución efectiva, yo creo que es la mejor enseñanza, el mejor aprendizaje. Claro, y esa es una de las actitudes justamente que se quiere propiciar con esto de la incorporación de la ciencia, sí. ¿no es cierto? El derecho a equivocarse, el derecho a ensayar, pero siempre, como te decía Marcela anteriormente, con respeto. Claro. O sea, yo no voy a experimentar, por ejemplo, con un animalito Claro. y no cuidando, ¿no es cierto?, a mi entorno. Pero claramente tiene que ver con ese respeto, pero también con considerar de que nos podemos equivocar. Bueno, y en Y el esos error. momentos de aprendizaje, de reflexión, de pregunta, de solución de problemas, muchas veces las grandes respuestas y la gran solución viene acompañada de la inspiración que nos otorgó la música en ese contexto. En todas partes, la educación parvularia tiene información al día. Juego, luego aprendo en Cooperativa. Luego de pasar un exigente proceso de acreditación en materia curricular, pedagógica y de relaciones con su entorno, 6 jardines infantiles de la Junji y de la región O'Higgins recibieron su certificación medioambiental, proceso que reconoce a las unidades educativas que enseñan y practican acciones de protección y cuidado del medio ambiente, tal como lo cuenta Marcela Húmeres, directora del Jardín Infantil Los Grillitos, que recibió la certificación. Vimos que a nivel nacional... Es el momento de reiterar esta invitación que ya desde hace unos meses viene realizando Junji para que participen del ciclo Junji Conversa, Hablemos de Educación Parvularia. Recuerden que es un espacio para conversar, dialogar sobre temas importantes en educación de nuestros niños y niñas en la primera etapa de su vida. Recuerden, son ciclos de conversaciones que se desarrollan todos los jueves entre las 4:30 y las 6 de la tarde en la Casa de la Ciudadanía, que está nuevita todavía y que está ubicada en Marchán Pereira 1030 en la comuna de Providencia. Previamente lo ideal es que se inscriban para que tengan los cupos asegurados. Pueden escribir a junjiconversa@junji.cl y anticipar los temas que se van a abordar cada jueves visitando el sitio web de junji.cl. Y bueno, ya que estábamos hablando de ciencia, recién María Cristina decía la importancia del respeto, el respeto al medio ambiente, queremos dar cuenta también de qué manera los jardines infantiles de Junji están en alianza estrecha con el cuidado del medio ambiente para pasar, de hecho, un proceso exigente de acreditación. Los jardines infantiles tienen que desarrollar un programa especial en materia curricular, pedagógica y de relaciones con su entorno. Les cuento que hay 6 jardines infantiles de la región de O'Higgins que sacaron aplausos porque precisamente cumplieron con todo este programa y recibieron su certificación medioambiental, que se creen jardines infantiles certificados en medio ambiente. ¿Cuáles son las características? ¿Qué jardines son? ¿Cómo lo consiguieron? Lo escuchamos a continuación. Bueno, la vinculación entonces del cuidado del medio ambiente ahí, pero de manera estrecha dentro de los objetivos que tienen todos los jardines infantiles de Junji. Y qué mejor espacio precisamente para vincular la ciencia que el medio ambiente. El cuidado del medio ambiente yo creo que es como Es lo esencial. la relación perfecta. Claro, y es uno de los objetivos básicos, ¿no es cierto?, de la educación parvularia, el cuidado, la preservación del ambiente. Y en ese sentido, bueno, están estos jardines que se destacaron, ¿no es cierto?, en la región de O'Higgins, pero en general también en muchos jardines infantiles ya está como transversalmente, ¿no es cierto?, muchas acciones y actividades. Yo no sé si tú puedes contar también, Ivonne, en tus jardines, pero están los huertos,
los cuidados de El reciclaje. animalitos, el reciclaje, el O sea, cuidado con afírmate, la cabrito, basura, cuando llega por un ejemplo. niño del jardín infantil que haya probado alguna nueva actividad que tiene vinculación con el medio ambiente, porque de inmediato quiere que lo hagamos en la casa. Claro. Y tenemos que estar alineados, no nos queda La otra. certificación ambiental y todos los procesos de sello que nosotros tenemos en los jardines Junji, lo trabajamos de acuerdo a los requerimientos de la comunidad circundante, de Claro. las redes. El entorno El es clave, entorno, marca. exacto, son todos los agentes importantes en un cambio de sello de un jardín infantil. Por lo tanto, nosotros, por mi experiencia, yo he tenido 3 sellos que fue ambiental, artístico y de ciencia. Entonces uno va trabajando de acuerdo a eso. Y después, ya que uno cambia de sello, pasa a ser como un eje transversal. Se sigue manteniendo en la Claro. acción, en el tiempo. Permanece, no se borra. No es doy vuelta y cambio de libro Claro. y ahora soy ambientalista. Se va ampliando. Se amplía más el van ampliando. conocimiento. Se suman. Exacto. se Bueno, y suma. ya que estamos hablando de ampliación, antes de despedir el programa, yo creo que es el momento, es fin de semana, el contexto en las casas es distinto, hay más tiempo, está el papá, está la mamá, como para, entre los dos, precisamente potenciar esos conocimientos que su niño en el jardín infantil pudo haber adquirido esta semana y que lo vinculan con la ciencia. Yo creo que, claro, el fin de semana es el momento para el aprendizaje, es el momento Para estar para juntos, los para experimentos, aprender. ¿o no? Exacto. Algunos Muchas ejemplos, veces- dejemos esas tareas para este fin de Muchas semana. veces Ivonne. las mamás dicen, no quiero tarea para la casa. No es tarea, es jugar a aprender. Ayudemos a nuestros niños. ¿Qué cuesta usar un globo, inflarlo, frotarlo con nuestros cabeza, con nuestros pelos, que se paren, riámonos con nuestros niños, usemos chaya? ¿Qué pasará si yo toco el globo que froté recién con la chaya? Va a quedar un despelote, pero va a ser una alegría y un gozo para su hijo. Al momento de comer también es un buen momento. Exacto, podemos hacer jugos como mencionábamos anteriormente, jugos de colores, o también podríamos ver el proceso de los alimentos. ¿Qué pasa cuando se transforma una beterraga en una juguera? ¿Qué pasa? Entonces, proponerle al niño que inventemos juegos de colores con los alimentos, y podemos hacer masas de colores. Las mamitas muchas veces saben amasar, entonces ¿por qué no le agregamos un poco de color? Témpera, claramente no se la pueden O comer. mostrarle, por ejemplo, que el leudar, ¿no? El efecto de la levadura, cómo Cómo cambia crece la el materia. estado, cómo cambia de sólido a líquido, exactamente. Así. El hielo, algo tan básico. Bueno, quizá en este tiempo no lo podríamos realizar, Pero porque es un el buen- sol no nos acompaña. Pero a propósito, en este tiempo precisamente en el que los niños tienden a estar mucho más al interior de la casa, yo creo que es un momento para activar un pequeño laboratorio y que este espacio de encierro, que podría ser hasta deprimente para un niño, se transforme precisamente el interior de su casa en un buen espacio. Algo enriquecedor Cocinar, para él. por ejemplo, cocinar en conjunto, ¿no es Claro. cierto? Que eso les permite ver las transformaciones de los alimentos, que es muy importante, y a todo el niño, ¿no es cierto?, le encanta. Siempre Imán. están ahí. ¿Quién no tiene imán en la casa? Muchas los veces imanes. en los refrigeradores del hogar hay imanes. ¿Qué nos cuesta amarrar? Un imán con un palito de helado y buscar elementos dentro de nuestro hogar que se Es como puedan la pesca levantar. milagrosa. Exacto, es como la pesca milagrosa. A ver qué vamos a encontrar dentro de nuestro hogar. Previamente ustedes pueden colocar algún clip en algún lugar específico para que el niño pueda experimentar. Mira, es en el su momento indagación. entonces, antes de despedirnos, para que nuestros auditores que a lo mejor han desarrollado este tipo de actividades en la casa, encontraron una que fue particularmente exitosa, que la compartan con nosotros, que nos escriban a juego@cooperativa.cl y entre todos vayamos enriqueciendo estos espacios de aprendizaje de nuestros niños. Quiero agradecerle a Ivonne Stay por haber Muchas estado gracias. con nosotros. ¿Está? Sí, estoy muy contenta, muy amable. Muchas gracias por habernos invitado. No, nada, pues ya reiteramos entonces que eres parte del Jardín Infantil Mi Refugio en la comuna de Cerrillo. Los auditores que nos escuchan allá, vayan y saluden a la tía. La escuchamos. La escuchan. Los Los niños. saludo. Y exactamente, hay muchas cosas positivas dentro de los jardines. Debemos hacernos partícipes y enterarnos de todo lo que pasa en nuestros jardines. O sea, la curiosidad de los adultos es importante también en estos espacios. María Cristina Ponce, también te agradezco que hayas sido parte del programa. Cuando Muchas quiera gracias. viene de nuevo, están las dos invitadas y nuestros Muchas auditores. gracias. La invitación extendida. ¿Les quedó alguna duda? ¿Quieren compartir alguna de las cosas que conversamos acá y ya pasó el programa? Bueno, pueden volver a escuchar en nuestro podcast, que lo pueden encontrar en programas.cooperativa.cl/juego. Luego aprendo también sus consultas, sus propuestas de temas de conversación en juego@cooperativa.cl. Los dejamos con hartas tareas. La invitación a que sean parte de nuestro programa, que tengan todos una espectacular semana y que la casa, por lo menos este fin de semana, esté desordenada, porque vamos a estar aprendiendo a través de los ejercicios que nos ejercicios. señalaba recién Ivonne. Muchas gracias.
Chao a todos. Gracias. Chao, gracias.